Sí, buenas noches, doctora. Muchas gracias, muy gentiles por asistir el día de hoy. Como han visto, les he enviado el último material, que es con el que vamos a trabajar hoy día. Y en la parte estadística, ¿no? De los artículos científicos, un elemento que muchas veces es el más complejo, no solo en artículos, sino también desde monografías hasta tesis, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver hoy día, lo que he podido extrajar para que sea más didáctico, más dinámico, precisamente son esos elementos generales, globales, esos errores y la forma de análisis que se debe tener al leer un artículo científico, qué elementos debemos nosotros ver y observar al momento de hacer la revisión, no solo de un artículo, ¿sí? También de hacer la revisión de cualquier investigación. Entonces, permítanme, voy a silenciar a todos. Muy bien. Entonces, comenzaremos. Muy bien. Entonces vamos a ver lo que son las funciones estadísticas en la publicación de artículos científicos. Pero reitero, los elementos que vamos a ver, como estamos hablando de un área de estadística, no hay un área específica para artículos, no hay un área específica para tesis, monografías. Entonces, esto se adecua a cualquier tipo de investigación, ¿no? Muy bien. A ver, permítanme. Vamos a seguir admitiendo. A ver, ¿cuáles son las etapas de un proceso de análisis de datos? ¿No? Lo que la mayoría se pregunta. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Tengo artículos, ya he revisado la parte teórica, he revisado los elementos, el título me interesa, tiene las mismas variables que mi trabajo. Muy bien, entonces, ahora, ¿qué pasa con la parte estadística? ¿No? ¿Cómo voy a abordar esa temática? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver ahora, ¿no? Esa etapa de análisis de los datos. En primer lugar, todo va a nacer en el problema, ¿no? El problema es fundamental, ¿sí? En esta etapa, evidentemente, está el foco, el objetivo del proyecto y el cómo analizar los datos, ¿no? Es el punto de partida. ¿Por qué? Porque en este problema, en este relato, están las variables principales y los elementos principales, ¿no? Se habla de correlación, se habla de prevalencias, se habla de asociación, de factores de riesgo, de elementos que ya, como van a ver más adelante, nos van a dar una idea de cómo voy a analizar esos datos. En la segunda parte, ya en la recolección propiamente dicha, en la recolección de los datos, ¿sí? En función de qué método se ha obtenido o se ha trabajado para obtener los datos, ¿sí? Si es un proceso de experimentación, si es una encuesta, si hay pacientes, si hay redes sociales, etcétera, ¿no? Unos buenos datos de partida son importantes para una tabla de datos previamente, ¿no? Entonces, cuando nosotros leemos en la parte de metodología qué tipo de recolección han tenido los investigadores, cómo han trabajado, ahí también ya tengo una primera idea, ¿no? De cómo voy a poder analizar esos datos, ¿sí? Como pueden ver, todo está encadenado, ¿no? Después se va a hablar de la limpieza, de hacer una homogeneidad de los datos en cuanto a formato, ¿sí? ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, aquellos elementos que no me sean útiles, ¿no? Me voy a deshacer de esas observaciones que no me interesan, ¿sí? Voy a almacenar las más útiles, las que me interesan directamente, ¿sí? Y es más, puedo construir nuevas variables a partir de otras existentes, ¿no? En otras ocasiones puedo empezar a generar otras variables, asociar otras variables, ¿sí? Dependiendo del tipo de diseño que también yo esté usando, ¿sí?
Y después llega lo que es la exploración como tal. Inicialmente siempre se recomienda trabajar la parte descriptiva, ¿sí? Porque la estadística descriptiva va a ayudar, va a coadyuvar a traducir los datos a gráficos y características que puedan interpretar, ¿sí? Entonces, se recomienda, ¿sí?, que todo estudio empiece por este elemento. Evidentemente, si estamos hablando desde un paradigma cualitativo, ¿no?, netamente cualitativo, no voy a utilizar estadística descriptiva, voy a utilizar otros métodos de descripción de texto, pero siempre debo empezar por la descripción, ya sea de datos o de texto, ¿no? Ese es el primer detonante que tengo que trabajar. ¿Para qué? Para traducir esos datos a gráficos, a características que yo pueda interpretar. Aún así, en la investigación cualitativa, en ese primer análisis descriptivo de texto, yo lo puedo traducir en esquemas, que es un tipo de gráficos. Lo puedo traducir en flujogramas, que es un tipo de gráficos, ¿no? Entonces, necesito hacer esta fase exploratoria, ¿sí? Voy a hacer hablar los datos, ¿sí? Hablar. Esa es la fase de exploración, ¿no? La estadística descriptiva me propone o coadyuva y me ayuda a descubrir las nuevas evidencias y, como dicen algunos autores, hacer hablar a los datos, ¿sí? Permítanme, voy a admitir más personas. Ahí va. Muy bien. Y después va a venir el análisis, ya sea para revisar o para hacer un artículo científico. La parte del análisis es muy importante. Una cosa son los datos, ¿no? Los datos fríos que tengo en una encuesta, en un cuestionario, en una tabla de observación. Esos son datos fríos que evidentemente, ¿sí?, evidentemente están pasando por la fase de exploración, ¿no es cierto? Una fase descriptiva. Pero aún así, esta fase me está dando resultados fríos. Tengo que lograr llegar a hacer un análisis. Y este análisis, ¿no?, puede echar mano de lo que conocemos como estadística inferencial, donde voy a poder encontrar conclusiones. Si he trabajado con muestras, voy a poder establecer conclusiones de mi población, ¿sí? Y obviamente, si trabajo directamente con la población, pues mucho mejor, ¿sí? En esa fase de análisis también voy a poder responder a lo que es, perdón, mi contraste de hipótesis, ¿no? En ese análisis voy a establecer mi contraste de hipótesis, que ayuda mucho a la parte inferencial. Ahora, algunos me dirán, yo recuerdo uno de los ejemplos de su compañero que me decía, a mí no me parece esto un artículo científico, es muy básico, tiene estadística descriptiva. Es el alcance que usted le quiere dar y que le va a dar a su trabajo. Recuerden que el trabajar con estadística descriptiva o estadística inferencial y dentro de ella trabajar con una ANOVA, trabajar con un análisis correlacional, ¿sí?, no significa que sea mejor o peor el trabajo. Aquí se establece qué es lo que está ofreciendo el investigador, ¿sí? Si nos basáramos solamente en que una estadística o un tipo de estadísticos o parámetros generan un mejor artículo científico, imagínense todas las ciencias sociales, antropología, psicología, sociología, no podrían escribir artículos científicos, porque muchos de esos artículos se basan en el análisis de texto, no tienen la parte estadística. Y entonces, ¿no serían válidos? Claro que los son, ¿no? Claro que los son. Hay muchas revistas de impacto de solamente estas áreas y especializadas en lo que es el metaanálisis, por ejemplo, ¿no? Un metaanálisis cual y cuantitativo. Entonces, es muy importante también discriminar. Si no tengo hipótesis, no significa que sea mejor o peor mi artículo o mi estudio, ¿sí? Simplemente no tiene. Y si el encadenamiento que estamos viendo está bien realizado,
pues vamos bien, ¿sí? Obviamente hay otras técnicas fuera de la descriptiva y de la inferencial. Hablamos de correlación, de modelos estadísticos, como el ejemplo que su compañero nos mostraba, ¿no? Unos modelos muy interesantes estadísticos, de modelos de causa-efecto, algoritmos de regresión, clasificación, clúster, ¿sí? Reducciones dimensionales, reglas de asociación, entre muchas otras más técnicas que son llamadas potentes, no porque sean mejores que el análisis descriptivo, sino porque tienen otro tipo de consideración y resultados que nos va a llegar a otro tipo de análisis de datos. ¿Sí? Entonces es muy importante considerar. Y ya de forma conclusiva, en este análisis de los datos, hay que interpretar los resultados del análisis, ¿no? Para las conclusiones. Entonces, tenemos resultados fríos, tenemos un análisis donde se decide qué tipo de estadísticas se va a trabajar, especialmente la inferencial u otras técnicas, y después en la conclusión hago la interpretación. Y cada vez se está más cerca del objetivo planteado y de la resolución de la problemática que mi artículo ha planteado a través de la primera fase. Son elementos muy importantes que tomar en cuenta, ¿sí? Este ordenamiento es un ordenamiento general que se toma para la parte de análisis de datos, ¿no? Para esa toma de decisiones de cómo voy a analizar, ¿sí? Ahora, muchas veces, ¿no? Algunas revistas directamente le piden que en la representación trabaje una tabla de datos y que esté ordenada. Y aunque parezca ilógico, a veces no a veces, muy frecuentemente es el error más común en cualquier trabajo de investigación, ¿sí? Porque este es para elaborar una tabla de datos, ¿sí? Si yo voy a elegir esa representación, ¿sí? Tablas o cuadros o gráficos propiamente dichas, si yo voy a elegir tablas, tengo que pararme, hacer un pare en todo lo que estoy trabajando, ¿no? Porque en la etapa 4 de exploración que acabamos de ver, ahí se empiezan a trabajar los datos ya limpios y ordenados. Y esa es la fase donde si yo voy a trabajar una tabla, debo empezar a modelar mi tabla, ¿sí? Esta es la estructura de una tabla, ¿sí? Esta es la estructura de una tabla característicamente tiene valores numéricos, ¿sí? Las filas son las observaciones que se pueden estar midiendo. Pueden ser pacientes, plantas, animales, individuos, elementos, días, etc. Las columnas son las variables. No saben el número de tablas que a veces uno encuentra donde las filas son las variables y las columnas son las observaciones, ¿no? La ponen al revés para ahorrar espacio, porque se ve más bonito, la tabla no se ve tan amplia. No, utilizan muchas excusas, pero el orden lógico son filas, observaciones y columnas variables, ¿sí? Y el header, que son los nombres de las variables, ¿sí? Que están representados en la primera fila. En la primera fila. Esta es la forma de trabajar una tabla de manera adecuada, ¿sí? No le inviertan, muchos le invierten. En muchos casos he visto la inversión. Repito, porque se ve más bonito, porque quiero ahorrar campo, porque estaba trabajando en Word y no podía configurar una página horizontal y todas eran verticales, entonces he hecho la reconversión de filas a columnas y así ya podía entrar. Muchas excusas, ¿sí? Que al final nos llevan a un error de presentación de un instrumento que nos va a ayudar precisamente en todo este proceso que estamos trabajando, ¿sí? Entonces es muy importante tomar en cuenta esto. Aunque parece una tontería, ¿no? Como muchos deben decir, ¿a quién se va a equivocar en una tabla? En un gráfico. Es muy importante, ¿sí? Que esta tabla tenga sus columnas de números o letras es sumamente crucial, que tenga ese orden para la interpretación, ¿sí? Y al mismo tiempo poder entender qué tipo de variable yo estoy trabajando, ¿sí? Y como un recordatorio, tenemos dos tipos de variables, ¿no?
cualitativas o llamadas categóricas en algunos libros, o cuantitativas numéricas, ¿no? Cuantitativas netamente numéricas. Y dentro de las cualitativas, ¿no? Dentro de esas cualitativas, las nominales, ¿sí? Las ordinales, y dentro de las cuantitativas, las discretas o continuas. Y aquí hay una recomendación muy importante que hacer. No se debe confundir la clasificación y el tipo de variable, ¿no? Esa característica medible con el paradigma de investigación. Muchos en ocasiones mencionan, yo tengo un instrumento donde voy a hacer preguntas y entonces tengo que hacer, o yo voy a trabajar una encuesta y entonces mi paradigma necesariamente es cualitativo. Porque el cuestionario es para paradigmas cuantitativos, la entrevista para paradigmas cualitativos. No hay esa relación directa, ¿sí? El tipo de variable estadística, ¿no? El tipo de variable estadística puede estar en cualquier tipo de paradigma, ¿sí? Yo puedo tener variables categóricas en paradigmas cuali, cuantitativos, mixtos, fenomenológicos, positivistas, como los quieran llamar, ¿no? Entonces, la parte estadística tiene una línea muy delgada y diferente con el tipo de paradigma que se está enfocando y los elementos que se puedan estar analizando en los instrumentos de recolección. Sí, hay que tener entonces mucho cuidado con el tipo de variables estadísticas, ¿sí? Ahora, ya tengo los datos, los he ordenado, están correlacionados con el problema, están correlacionados con los elementos de revisión, muy bien. ¿Cómo puedo entonces interpretar los datos? ¿No? Estoy en una lectura de un artículo científico, he encontrado varios por el título, porque las variables son iguales, algunos tienen un método, otros tienen otro método, tienen diferentes instrumentos, y ahí tengo que empezar a discernir, ¿no es cierto?, cuáles me sirven, cuáles no, y muchas veces cómo puedo interpretar los datos que me ofrecen investigaciones científicas es una forma, ¿no?, para empezar a decidir o discriminar con qué elemento investigativo me voy a quedar. O cómo yo voy a hacer o voy a lograr que se interpreten los datos de mi estudio, ¿sí? Una vez que tiene su tabla con sus datos totalmente limpia, ¿sí? Hay que entender qué tipo de variables tienen y lo más importante, qué significan en el contexto que usted ha estudiado, ¿sí? Recuerden que hablar de calidad de vida desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista de salud, es muy diferente. Entonces, es muy importante que las variables estén claramente conceptualizadas, ya desde el principio, y llegar a este punto de interpretar datos, y se le pregunta a la persona o al ponente qué significa calidad de vida, cómo lo va a interpretar y que no sepa, es un grave error y suele pasar. ¿Sí? Suele pasar. Olivia, ¿Qué quiere más decir? 591-706446. Perdón, voy a silenciar. Ok, mil disculpas. ¿No? Es muy importante visualizar esos datos escondidos en la tabla. Uno dice, pero ¿de qué está hablando? Si los datos están ahí totalmente representados. No. Hay datos que se pueden analizar dentro de los mismos datos haciendo un cruce dentro de la misma tabla. Ahora vamos. A ver, hay que saber interpretar la tabla de datos. ¿Cómo comunicarse con los datos? Descubrir información interesante que me ayude a los gráficos, ¿sí? Uno de los errores más frecuentes es que yo agarro, tengo datos y como les había dicho la anterior vez, pongo los datos que tienen mayor frecuencia o mayor valor según yo, numéricamente, ¿no? Busco los datos más altos. Y no interpreto estos datos, no los hago hablar. Puede ser que ese 0,2% que yo estoy depreciando
¿sí? Sea el dato más importante. Ese 0%. ¿Alguna vez alguien evaluaba la calidad de los registros médicos? Y me decía, no hay 0%, directamente no utilizan esta variable. No he considerado colocar o informar que no se utiliza y que hay un 0% de utilización o aplicación de esta variable. Pero es que eso era lo más importante, porque esta variable era pieza fundamental del análisis de parte del certificado del documento que estaba generando. Ese 0%, el no haber encontrado nada, era un elemento crucial para el análisis y la evaluación de la calidad. Ahí se caía toda la calidad, ¿no? De ese documento, que era un documento médico legal, por no tener esa variable, que todos los estudios la nombraban, que todos los estudios la visualizaban como una variable eje para la interpretación y análisis de datos epidemiológicos, sociológicos, clínicos, etc. Y ese 0% estaba siendo eliminado, no existía ni en los resultados, ni en el análisis, ni en la interpretación. Entonces, que usted entienda la definición, que pueda haber datos en la tabla, pueda hacerlos hablar, pueda decir qué significa este 0%, qué significa este 15%, este 100%. Algunos omiten el 0, el 100 y el 50 y buscan otros valores. Todos los valores tienen un significado, merecen un análisis y entonces merecen una interpretación adecuada. ¿Sí? Obviamente podemos visualizar mucho más los datos con otro tipo de representaciones, ¿no? Representaciones en gráficos que puedan ayudarnos a visualizar, ¿no? De forma rápida y oportuna. Muchas veces a muchos no les gusta la tabla porque es una representación sólida, donde realmente hay que ver y cruzar dato por dato para poder interpretar. En cambio, un gráfico es a golpe de vista, ¿no? Es mucho más rápido. Entonces, porque procedo a hacer gráficos, procedo a hacer tablas y corresponden, hago cuadros y veo cuál es la mejor representación para entender e interpretar esos datos. ¿Sí? La estadística descriptiva le va a ayudar con la información que no puede ver a simple vista. Ojo, vuelvo a repetir, no la discrimine, no la descarte. No piense que su estudio va a ser menos o inferior en calidad si utiliza primero la parte descriptiva y después la inferencial u otros tipos de modelos o análisis. No, empiece con la descriptiva porque le va a ayudar a encontrar muchos datos, ¿sí? Y los gráficos le van a ayudar a ver características numéricas simples. Ojo, no le estoy diciendo que complete todos los resultados de su artículo o de su investigación con cuadros, tablas, gráficos. No, usted después de trabajar con todos esos instrumentos que de diferente manera le van a ayudar a entender y comprender, a interpretar esos datos, a darles voz a esos datos, usted va a elegir las mejores representaciones o va a construir otras integrando los datos que he encontrado para colocarlos en su artículo, en su investigación. ¿Sí? Muchas veces uno genera tablas, genera cuadros, genera gráficos, genera esquemas, flujogramas y vuelve a generar un gráfico final con todo ese análisis global. No coloca y pega los 5, 10, 15 representaciones que hemos trabajado. No. Crea una nueva representación con los datos que ha analizado. Que eso mayormente se hace para un artículo, han debido ver. No es que se copie y pega todos los anexos de 5, 6 o 3 páginas. Se genera una nueva representación, la más adecuada, la más lógica, la más concreta. ¿Sí? Entonces, es muy importante seguir todo esto, ¿no? Para poder llegar, evidentemente, a una buena interpretación. ¿Qué técnica estadística voy a aplicar en cada caso? Ahí ya llegamos a otra fase, ¿no? ¿Qué test estadístico voy a aplicar?
no controlo todas las técnicas estadísticas. Es agobiante, ¿no? Cuando uno ve un libro de estadística pura, ni siquiera uno de estadística aplicada al derecho, estadística aplicada a agronomía, estadística aplicada o bioestadística, que es la que es aplicada a las ciencias de la salud, es altamente agobiante. Porque de hecho, ¿sí? De hecho, la mayoría, el 99% de los libros de estadística pura le dan toda la conversión matemática. Entonces uno ve una plana para una sola fórmula y no entiende qué es todo lo que tiene que hacer. Entonces es muy agobiante la parte estadística, de hecho, ¿sí? Para muchos, ¿sí? Lo más importante es entender el problema, ¿sí? 6 problemas comunes en función de los datos que yo voy a trabajar, ¿sí? Primero, 6 globales. Comparación de medias, ¿sí? Comparación de medias. Si yo quiero distinguir si un grupo es diferente a otro, ¿sí? Tengo que hacer la comparación de medias. Si yo estoy trabajando con 2 grupos, 2 cursos, 2 áreas geográficas distintas, 2 universidades, 2 casos. Si quiero comparar las medias, ¿sí? Si quiero distinguir un grupo de otro, tengo que hacer la comparación de medias, que es un tipo estadístico. Si quiero distinguir las proporciones diferentes de un grupo a otro, ¿no? ¿Cuál es la proporción de varones y mujeres, ¿sí? En el Ministerio de Educación y en el Ministerio de Defensa, ¿sí? Estoy hablando de una comparación de proporciones. Por ejemplo, la proporción de accidentes de moto es diferente por rangos de edad. Tenemos 4 proporciones que queremos comparar. Comparación de proporciones. Y veo que estadísticos se trabajan ahí. Estamos hablando de forma general. Vamos a ir de lo más grande a lo más específico. Si yo quiero ver si los grupos tienen relación en una tabla de contingencias, quiero ver si los fumadores tienen más problemas de... ¿cómo era? Que los fumadores tienen más problema de atención, ¿sí? Más problema de atención y que los no fumadores, si quiero hacer una tabla de contingencias, estoy hablando de asociación, ¿sí? Por ejemplo, ¿hay relación en cuanto a la precisión de un aparato de medida analógico y un óptico? Estoy relacionando variables cualitativas. Estoy haciendo una asociación, ¿sí? Ahora, si yo quiero analizar si hay relación entre variables numéricas, ¿sí? Que son cuantitativas, hago correlación. Esa es la regla general, ¿sí? Regla general, las asociaciones mayormente, no estoy diciendo que no se pueda, las asociaciones mayormente se trabajan con variables cualitativas y las correlaciones con variables cuantitativas. Se puede trabajar al revés, por decirlo así, pero hay que hacer una conversión de error, hay que hacer otros pasos más, no es directo. Sí, y además justificar muy bien, ¿no? Estos elementos. Permítanme un segundo, ahí está, vamos a admitir. Ahora, si yo quiero calcular un modelo matemático que permita predecir una variable en función de otras, ¿no? Todo un modelo matemático. Por ejemplo, un modelo que le permita calcular la frecuencia cardíaca máxima en función de los datos de la edad, presión baja, alta, sexo, altura y el peso. Hablo de modelos estadísticos causales, ¿sí? Que son una otra familia, cada una de estas familias son muy grandes, ¿no? Y cada uno tiene sus propios estadísticos, sus propias formas de análisis, ¿sí? Estoy hablando de modelos estadísticos causales. Ahora, si yo quiero modelos de algoritmos predictivos, ¿sí? Para solucionar problemas reales con aplicaciones de caso, por ejemplo, estimar la probabilidad
de que un paciente tenga diabetes solamente con las características como la edad, peso, altura, análisis de sangre, ya utilizo técnicas denominadas de reconocimiento de patrón o machine learning. Otro tipo, pero estos son modelos de algoritmos predictivos. Los de estadísticos causales son modelos netamente matemáticos, ¿no? El área de ingeniería, de cualquier tipo de ingeniería me va a entender, ¿sí? Que utilizan mucho estos modelos matemáticos. Y algunas áreas, como la informática, llegan a modelos de algoritmos, ¿sí? Aplicadas a ciencias de la salud, aplicadas a ciencias sociales, aplicadas a otros elementos, ¿no? Después, el otro problema. Y ahora, ¿qué software utilizo? ¿Y cómo voy a aprender a manejar yo un software que soy de sociología? Por Dios, yo que soy de antropología, yo que soy de biología, yo que soy de medicina, yo que soy de ingeniería, que puedo manejar software de mi área, pero ¿qué hago con los estadísticos, no? A ver, uno de los puntos más importantes es aplicar los conceptos y técnicas estadísticas con datos reales. Es la magia, ¿no? De lo que se denomina estadística aplicada. Hay muchos software comerciales, muchos. Otros no, otros son de paga, ¿sí? Hay muchos que utilizan, por ejemplo, el SPSS, porque aquí como muchas cosas tenemos software pirata, ¿no es cierto? Muchos utilizan lo que es el SPSS, pero ojo, cuidado. Hay revistas que le dicen, o sea, hay algunas que tienen la gentileza en recordarle que si va a utilizar un software de paga, en algún momento la revista tiene todo el derecho de pedirle, ¿no? Su licencia, sus códigos de licencia para verificar que no está pirateando el software. Otras no le dicen, porque se supone que no se puede, que la piratería es un fraude, ¿no es cierto? En todos los países la piratería es un fraude. En algunos penados con mayor rigurosidad que en otros. En el caso de algunas revistas científicas, la penalización es no aceptarle su artículo por estar pirateando un software estadístico. ¿Sí? Entonces, tomen en cuenta que no necesariamente la revista le va a decir, por si acaso, vamos a verificar su licencia de los softwares que use, porque se supone que no tiene que usar. Se supone que sabe que no puede utilizar un software pirata que es contra la ley, que es contra la norma, que es un delito, en otras palabras. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado. Hay muchos que son de paga, hay otros que necesitan sí o sí una licencia. ¿Sí? Yo les puedo aconsejar el software R, ¿no? Con R Studio. ¿Por qué? Es gratuito, ¿sí? Tiene una gran comunidad. Si ustedes buscan R, van a encontrar miles de videos, ¿sí? Que les van a decir cómo utilizar, cómo empezar a trabajar. Es aceptado legalmente y lógicamente aceptado porque es un software estadístico que ha sido validado, que ha sido editado, o sea, que tiene todas las características de un adecuado software. Entonces, no hay discusión, ¿sí? Y tercero, porque se puede seguir creciendo, ¿no? Este software tiene elementos básicos, inferenciales, descriptivos, pero tiene muchos otros elementos más. Es un pequeño monstruo. Entonces, si usted llega a engancharse con este software, le va a gustar, va a aprender primero una parte, después va a aprender otra y después incluso va a poder hacer modelaciones. O sea, realmente es un software que ha sido creado con muchas capacidades estadísticas que no necesariamente usted tiene que ser un ingeniero en informática, porque hay software que sí, usted tiene que aprender a hacer codificaciones, tiene que aprender a hacer simbologías, muchas otras cosas para trabajar. El R también tiene parte de codificación, pero no necesita ser un ingeniero informático para aplicar, ¿no? Es aprender a trabajar. Ahora hay otras opciones, muchas, ¿no?
Tiene el LaTeX que le ayuda a hacer el propio artículo, tiene para parte de programación del análisis, tiene el SPSS, tiene el Stata. El Stata se puede bajar igual de la Organización Mundial de la Salud, es libre. El Python, ¿no? Todos estos productos, el Excel, el propio Excel, ¿no? El propio Excel tiene su propia parte estadística. Llega hasta un nivel, pero el que sabe manejar sabe que puede hacer muchas cosas con el Excel, ¿sí? Y aquí yo les doy una página que ahora voy a compartir con ustedes. Permítanme. Ay, permítanme, voy a mostrarles la página que les doy ahí, ¿sí? Aquí está. Es una página donde ustedes van a poder ver, aquí está, ¿sí? ¿Cómo definir y cuántos software de análisis estadístico manejar? Es una página muy interesante que tiene un índice interactivo, les habla precisamente del SPSS, del Excel, del Stata, del Python, del R, que lo llama tímido, ¿no? Porque es de distribución gratuita, ¿sí? Es un lenguaje de programación, sí, pero no es complejo. Es una configuración directa para análisis con una interfaz muy, muy amigable, ¿sí? Y en esta página ustedes miren a la parte izquierda, tienen un índice no interactivo y les muestra, por ejemplo, el uso básico de lo que es el R, ¿no? Les muestra, como les digo, los principales estadísticos que hay, ¿no? Y les da un material de apoyo para lo que es el aprendizaje del R y el estudio, ¿sí? El lujo de Rachmaninoff, o sea, de varios, ¿no? Les da enlaces para bibliografías, herramientas de metadatos. Es una página, ahí tienen el LaTeX, por ejemplo, cómo asociar, ¿sí? Les da los gestores de referencia, o sea, les da no solamente la parte estadística, sino otros elementos más, ¿sí? Pero ahí, como pueden ver en la parte izquierda, les habla de todos estos. Entonces, ahí está la página, ¿no? Materiales de apoyo para el aprendizaje, ¿sí? El ERE ha sido creado para ciencias sociales igual que el SPSS, pero sus capacidades, como la estadística no es específica de área, más bien es transversal, estos software se pueden trabajar en cualquier área, ¿no? En cualquier área. Muy bien, vamos a volver a nuestra presentación. ¿Sí? Entonces ahí tienen la página, ¿no? La página para poder revisar estas opciones. Ahora, a inicios de mi época, era impensable, ¿no? Trabajar con un software porque todos era todo manual, ¿no? Se puede, claro que sí. No hay ninguna revista o investigación o jefe de posgrado que le diga por qué no ha utilizado un software hecho manual. No, se puede. Se tarda mucho más, dependiendo del tipo de análisis que se está trabajando, evidentemente, pero se puede. O sea, en otras palabras, nadie le obliga a tomar una opción de un software estadístico, pero se recomienda altamente porque la utilización de un software le acorta el tiempo, no el tiempo de análisis, el tiempo de obtención de datos. Ojo, ¿no? El único que analiza aquí es el investigador. Hasta ahora no hay un software estadístico que le haga el análisis. Le da los datos, ¿sí? Le ayuda a comprimir los datos, usted puede pedir regresiones, gráficas, tablas, todo, ¿no? Entonces minimiza mucho el tiempo, ¿sí? Minimiza errores también, de los que se puede cometer si yo trabajo de forma manual, lo que no significa que no se pueda cometer errores al introducir datos, ¿no? Entonces, pero minimiza los errores en comparación de un manejo manual, por ejemplo, ¿sí? Muy importante tomar en cuenta eso. Ahora, hay otra
metodología, ¿no? Que se llama paso a paso, ¿sí? Que tiene las mismas, o sea, características parecidas a la que acabamos de describir, ¿no? En nuestra serie de pasos, pero explicada de otra manera, ¿no? Otra secuencia. El primer paso, enfocar el estudio. Y miren, ahí ya empieza a hablar, ¿no? Entienda sus tablas de datos, defina sus objetivos de análisis, ¿sí? Si mi objetivo es correlacionar la variable A con la B, mi objetivo de análisis es la correlación, ¿sí? Entonces, tengo que preguntar, a ver, ¿cuáles son mis objetivos de análisis? Voy a hacer análisis descriptivos, correlacionales, de medias, voy a hacer un modelo, ¿sí? ¿Qué tipo? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es mi objetivo de análisis? ¿Hasta dónde voy a llegar? ¿Hasta dónde me permite mi objetivo llegar? Si mi objetivo es el verbo caracterizar, me va a permitir hasta una estadística descriptiva, no más. Pero si mi objetivo, y hablo de correlacionar, establecer un modelo, etcétera, obviamente mi objeto de análisis va a ser de mayor profundidad, ¿no es cierto? Va a ser diferente. Leer e interpretar la base de datos. También nos decía el anterior método, ¿no? A ver, haga hablar a los datos. Primero tiene que enfocar el estudio. Tiene que enfocarse en el estudio, tiene que ver, tiene que entender la tabla, cuál es mi objetivo, hasta dónde voy a llegar y interpretar los datos. ¿Sí? En una segunda fase, tengo que explorar la base de datos. ¿No? Estamos hablando de lo mismo, pero con diferentes métodos, ¿no? Diferentes caminos. Depende de ustedes cuál es el que más les agrada. ¿Sí? Dice, explore su base de datos. Haga estadística descriptiva, cree gráficos, interprételos, extraiga las primeras respuestas. Haga estadística descriptiva, vea frecuencias, porcentajes. Trabaje una estadística descriptiva. Tercer paso, ¿no? La descriptiva, miren, aquí la define como la primera fase de exploración, ¿no? Yo estoy explorando los datos. Ya en la parte inferencial hago el análisis, ¿no? Recuerden, la descriptiva es un mundo, la inferencial es otro, tienen diferentes funciones. Ya en el análisis de datos, si mi objetivo de análisis me lo permite, yo voy a responder a preguntas, interpretar resultados y hacer conclusiones. ¿Sí? Entonces, después de estos elementos, ¿sí? Me puedo ir a un cuarto paso, ¿sí? Que es interpretar y comunicar esos resultados. Miren que es el último paso, la interpretación. Muchos tienen sus datos y directamente interpretan, se saltan el paso 1. Es por eso que a veces no sé qué es lo que quiere comunicar y no sabe porque no tiene los objetos de análisis, ¿no? ¿Cuáles son los datos descriptivos más generales? No lo sabe. ¿Cómo ha hecho el análisis de sus datos? No sabe, pero ya está interpretando. No, es una secuencia, la anterior o esta, cualquiera nos lleva a elementos de análisis sólido, ¿sí? De interpretación y comunicación de los resultados, que es la última fase. Responder a los objetivos y tener un esquema efectivo de comunicación. 4 pasos generales, globales, cada uno con sus correspondientes elementos, que usted puede trabajar, os repito, no es que va a poner todo en el artículo. Mayormente todos estos pasos en una monografía, hasta una tesis doctoral, van en anexos, ¿no? Porque es la revisión exquisita. Si yo tengo un cuestionario de 20 preguntas, hago el análisis de cada pregunta, ¿no es cierto? Hasta llegar a la interpretación de pregunta por pregunta. Pero no voy a poner los 20 gráficos, cuadros y tablas e interpretaciones en la respuesta de un objetivo que tiene que tener una respuesta clara y concisa. Voy a hacer una síntesis de esos datos y ese es el resultado que voy a colocar, ¿no? Entonces, son diferentes caminos, diferentes pasos que se pueden tomar en cuenta, ¿no?
Ahora, ¿cuáles son los errores de interpretación de resultados estadísticos más frecuentes que yo tengo que ver que no esté cometiendo y tengo que revisar? Para eso me sirve saber cuáles son los errores, para evaluar si no los estoy cometiendo. ¿Sí? A ver. Significativo igual a importante. ¿Sí? En estadística van a encontrar, es significativo, ¿no? Estadísticamente significativo. Yo puedo leer en un artículo o querer colocar esa descripción, ¿no? Estadísticamente significativo. Pero es un término matemático. No hace referencia a la importancia del dato, ojo. Muchos dicen, pero es significativo estadísticamente. Eso no significa que sea importante. ¿Sí? El impacto es la valoración, ¿no? O sea, realmente es importante cuando se valore el impacto real del resultado. ¿Sí? Entonces, cuando vean, cuando hablen de lo que, o lean de lo que es significativo o quieran colocar significativo, no, gracias, no necesariamente estamos hablando de importante, ¿no? Que es un elemento muy importante. Sí, recuerden eso, por favor. Sí, es muy importante y es un error muy común. Sí, a veces en los datos, en los resultados nos sale que es significativo y directamente colocamos eso y nos olvidamos de todo lo demás que se ha podido trabajar. ¿Sí? Nos olvidamos, lo anulamos. Entonces es importante, ¿sí? Segundo error que se suele cometer. No significativo implica igualdad. A ver, cuando hay diferencias no significativas, no permiten establecer equivalencias de manera directa, ¿sí? Aunque el intervalo de confianza haya sido pequeño, ¿sí? Si estamos trabajando con significancia, con lo que son intervalos de confianza, que no haya una significancia no significa que está mal. Es más, tenemos que utilizar otros estadísticos para valorar ese resultado. A eso nos lleva, nos está empujando a eso, a seguir buscando diferencias, ¿sí? No dejarlo así, no es significativo y pare de contar, no. ¿Ya? Correlación equivalente a concordancia, ¿sí? Una correlación es una medida lineal entre variables cuantitativas, ¿sí? Y la concordancia es en función, ¿no? O se mide de acuerdo en la medición de variables. Dos elementos diferentes, importantes, ¿no? Incluso cuando yo leo, vuelvo a repetir, cuando leo información estadística, correlación no equivale a concordancia, son dos términos estadísticos diferentes, ¿sí? Otro error muy común, ¿no? Cuanto más pequeña es la P, mayor asociación existe, ¿sí? Lo que es P, la probabilidad de ocurrencia, y Q, la probabilidad de no ocurrencia, ¿sí? ¿Qué significa? P hace referencia a la probabilidad de que la diferencia encontrada se deba al azar del muestreo. Ojo, no mide una fuerza de asociación. Muchos dicen, encontró una P de 0,02, están asociadas las variables. No. P mide una diferencia debida al azar del muestreo. No mide una fuerza de asociación. El intervalo de confianza incluye el valor real de la variable, ¿sí? Dependiendo de ese valor, ¿sí? Que puede ser el 95%, etcétera, ¿sí? Puede estar incluido o no en el intervalo, ¿sí? Nuestro valor real. Pero no implica que el valor poblacional necesariamente esté en ese intervalo. ¿Ya? Otra, una diferencia no significativa se arregla con más muestra, ¿sí? Es una trampa estadística, ¿no? A veces tenemos una muestra y
nos sale una diferencia no significativa. Ay, ¿qué hacemos? A ver, aumentaremos datos. Si incrementa la muestra hasta una P significativa. Pero eso no da relevancia a los hallazgos. Es un artilugio matemático para llevar un valor positivo, negativo hasta un valor positivo, por decirlo así. ¿Ya? Puede haber, por eso se dice que hay mentirosos, grandes mentirosos, políticos y los que manejamos estadística, ¿no? Porque podemos hacer todo con la matemática y ese es un ejemplo característico. Aumento algo y ya se vuelve verdadero, pero no es real, ¿sí? No es real. Después, los otros radios, los riesgos relativos, ¿sí? El otro radio se utiliza en casos y controles, análisis multivariantes, mide proporciones de riesgos, ¿sí? En cambio, el riesgo relativo es exclusivo para estudios de corte, ensayos clínicos, y obtenemos la razón de incidencia real. Si bien el odds ratio es una aproximación al riesgo relativo, pero no es lo mismo. Y muchas veces se coloca, ¿no? Odds ratio o razón de momios, como se llama también, o riesgo relativo con un valor igual, y eso es falso, ¿sí? Ahora, otro gran error. Gran tamaño de muestra equivale a más representatividad, ¿no? Lo que alguna vez discutíamos, mencionábamos. La representatividad de una muestra no depende del tamaño, sino de los criterios de selección. ¿Qué criterios de selección ha tomado? Eso nos va a decir cuán representativa es, no el tamaño. Es por eso que, por ejemplo, en el área de salud, muchas veces nuestra población, miren, ni siquiera le estoy hablando de la muestra, nuestra población es de 7 personas. Porque la unidad de estudio es terapia intensiva y en terapia intensiva hay máximo de 7 a 10 personas. Y esa es nuestra población. No tomamos muestra porque sería ilógico hacer un muestreo con 3 si podemos llevar a 10. Obviamente hay otros estudios que hacen un muestreo con 200, 500, pero ambos estudios, si tienen criterios de selección adecuados, estadísticos y metodológicos, tienen el mismo valor científico, ¿ya? Hay una expresión muy recurrente en algunos artículos, ¿no? O que somos tentados a colocar. Hemos encontrado diferencias, pero no son significativas. Siempre hay diferencias. ¿Sí? Si la P no es significativa en valor, podemos decir que no descartamos, sean al azar, que es muy diferente a decir que no hay significancia, ¿no? Entonces, miren, hay que revisar si no estoy cometiendo ese error al interpretar mis datos. Perdón, mil disculpas, he silenciado todos otra vez. Es muy importante, les decía, el poder analizar si no estoy cometiendo esos errores al interpretar, o también evaluar si cuando yo reviso otros artículos, otras investigaciones, no estoy cometiendo ese error, ¿no? Muy importante. Ahora, los sujetos, la fuente de especificación, la descripción, las fechas, los niveles de atención, etcétera. Un error muy común, ¿no? Es usar el error estándar de la media o intervalos de confianza para una descripción inicial, en vez de directamente dar la desviación estándar, por ejemplo, en una descripción de sujetos, ¿no? Las fechas, confundir las unidades de estudio. No necesariamente son individuos, ¿no es cierto? Pueden ser camas, familias, hospitales, ojos, etcétera. Y esto nos lleva a un error de cálculo muestral. ¿Sí? ¿Qué se debe especificar en el sujeto? Por ejemplo, nivel de atención en la comunidad primaria, hospitalaria. No describir toda la información. De esa manera no va a poder extrapolar los niveles de atención basada en la comunidad, en la primaria, hospitalaria. Difícil, ¿no? Entonces, miren estos cuadros que están viendo.
les dice desde el elemento principal qué errores y qué consecuencias se puede cometer. Entonces, estos tienen que ser evaluados. Miren, y ahí están los criterios de inclusión, exclusión, ¿no? ¿Qué se debe especificar? Por ejemplo, el diagnóstico, un error, la omisión o el descuido. Y si no hay esto, no se puede valorar los resultados, ¿no es cierto? Entonces, hay muchos elementos que nos pueden llevar a cometer un error. El diseño de descripción del propio, la descripción del propio diseño puede tener una falta de claridad, no describir toda la información, omisión, ¿sí? Incumplimiento de la declaración de Helsinki, lo que son la parte ética, ¿no? La parte ética. Helsinki es un ejemplo de la parte ética en salud, por ejemplo, ¿no? El no establecer los códigos de ética en el diseño. La potencia, el tamaño de la muestra, ¿no? Nos puede llevar a tener muestras de baja potencia estadística. Hay muchas cosas en las que yo puedo equivocarme y son las que los que van a ver los revisores, ¿no? Por eso alguien decía, wow, 1 año, 2 años, o sea, ¿qué están revisando? No, no es leer el artículo, no es revisar. Hay diferentes métodos objetivos de revisión, pero ya el revisar 3, 4 parámetros de estos que estamos viendo, obviamente es un trabajo arduo, ¿no es cierto? Las variables. Si mezclo variables primarias con secundarias, ya no voy a poder valorar un modelo. Si mezclo que es dependiente o independiente, ver si son encuestas, si son cortes, si son diagnósticos. Equivocarme en eso puede reducir la precisión de las medidas que estoy trabajando, ¿sí? Y también puedo equivocarme en la hipótesis, ¿sí? Puedo llegar a decir que la hipótesis nula es verdadera, ¿no? Cuando la hipótesis nula es verdadera y no la rechazamos, puedo exculpar al inocente, que es el error tipo 1, ¿no es cierto? 1 menos alfa. O puedo cometer un error tipo 2, cuando la hipótesis nula no es verdadera y no la rechazamos, o la rechazamos, ¿sí? Entonces yo puedo tener diferentes errores, ¿sí? Diferentes errores. Selección de pruebas estadísticas. Aquí vamos a ver 2 PDFs que les he enviado, ¿no? Aquí está. Les he mandado un PDF, 2 PDFs, donde hay las pruebas estadísticas. ¿Sí? Perdón. No sé qué he hecho. ¿Sí? ¿Dónde está? Por ejemplo, si yo quiero hacer relación entre variables, mi objetivo es comparar muestras independientes extraídas de una muestra población, puedo utilizar pruebas paramétricas, la prueba de TED-Student, y pruebas no paramétricas, como la Math-Whitney, la binomial, la categórica, ¿sí? Mantel, Hessensel, el test de Fisher. Entonces aquí pueden ver, hay como un resumen, ¿no? No son todas las pruebas estadísticas, evidentemente, pero son las que más frecuentemente se asocian a diferentes tipos o modelos de investigación, ¿no? De forma global, de forma general, ¿no? Ahí tenemos regresión lineal, si es múltiple, en los métodos univariantes, ¿no? Esto amerita una revisión más profunda, ¿no? Por ejemplo, tipos de datos categóricos. Aquí les estoy mostrando qué medidas hay que destacar, ¿no? Moda, mediana, percentiles en datos ordinales categóricos, en datos discretos, ¿no? Simetrías media, desviación típica, qué diagramas puedo utilizar, ¿sí? Y cuál es su uso. Entonces, les estoy brindando un resumen en estas 2 tablas para que ustedes puedan ir eligiendo y viendo, ¿no es cierto? Ya hablar solo de ANOVA nos llevaría una gran cantidad de tiempo.
¿sí? Meditaría una parte netamente estadística, que no es el objetivo. El objetivo es que ustedes vean que pueden tener una gran selección de cómo generar información estadística a través del tipo de variables, del tipo de objetivo, de los elementos que están visualizando, ¿no? Que es muy diferente. Ahí nos da incluso el uso, ¿no? Que se le puede dar a cada uno de ellos. A ver, hasta aquí. ¿Alguien tiene una pregunta, alguna consulta? Los escuchamos. Doctora, ¿me copia? Sí, lo estamos escuchando. ¿Nos podría facilitar ese documento? No nos ha llegado nada para su conocimiento. Por favor, gracias. Sí. Qué horror. A ver, déjeme comprobarlo. He enviado. A ver. Sí, están. Les he enviado. ¿Dónde está? Redacción. Sí, a ver, permítame. Aquí les estoy compartiendo el WhatsApp. Y les he enviado. Miren las funciones estadísticas, la publicación de las funciones estadísticas, los métodos univariantes y las pruebas estadísticas. Les he enviado los dos PDFs y el PowerPoint de hoy día. Doctora, negativo, acabo de revisar, no me ha llegado nada. 1, 2, no sé si nos podría pasar el programita del R, que me parece muy interesante para hacer el tema de estadístico. Y un ejemplito, por favor, sobre cómo hacer un artículo científico, que no se debe cometer. Gracias, doctora. Doctora, Doctora, doctora. ¿Puedo hablar, doctora? Sí, los estoy escuchando. A ver, no sé, primero, por favor, si alguien me puede confirmar si les ha llegado lo que son los PDFs y lo que es el PowerPoint. ¿Alguien me puede Doctora, confirmar? llegó, ¿Llegó? doctora. Sí, sí, sí. Está en sí, el doctora, grupo de... todo llegó al grupo de redacción de artículos. Todo está completo, doctor. Ah, ok, Doctora. muy bien, ya. Entonces, con eso ya me quedo tranquila. Puede volver si quiera configurar su WhatsApp, ¿no? Restablecer conexión y seguramente le va a aparecer, ¿sí? En función de lo que es el ERE, ¿sí? En función de lo que es el software ERE, es un software, no es pesado, ¿sí? Pero se baja directamente en computadora. Ya, yo les recomendaría que usted directamente lo baje. ¿Ya? Ahora yo voy a ver si hay el código para enlace, se los envío, no hay problema, pero también se puede descargar directamente, como es gratuito, y el R le dice si es para Apple, si es para Windows 10, si es para Windows 8 o menos de 6. Entonces tiene también las características y especificaciones del tipo de computadora a la cual va a llegar el software. Entonces, a veces es bueno revisar. ¿Ya? Doctora, Ok, ahora sí lo escuchamos. doctora, si me permite complementar tal vez Doctora, con respecto a ERE, es una herramienta que constantemente pide actualización, entonces es importante, yo creo que todos los interesados que tengan, que puedan descargarlo directamente de la página, puesto que muchos de los paquetes que se van actualizando piden nuevas versiones, porque son compiladas bajo esas nuevas versiones, entonces creo que es importante que lo vayan manejando desde la instalación. doctora, buenas noches. ¿Puedo Ok, hablar? muy bien, muchas gracias por la recomendación. Se me fue. Sí, la mayoría de los software los puede ir actualizando y hay que ver también la capacidad de la máquina y los otros elementos. Ahora sí, lo escuchamos. ¿Quién seguía? Ya, Perdón. doctora, le habla Benín. Buenas noches, doctora. ¿Cómo está? Diga. Bueno, en realidad yo le agradezco mucho porque usted ha hecho un enfoque objetivo de lo que significa la estadística.
Yo quisiera pedirle, doctora, muy gentilmente, como usted en este momento nos está dando en esos 30 o 40 minutos de manera fugaz el tratamiento estadístico, tal vez sería conveniente, doctora, tomar un ejemplo concreto para una, por ejemplo, yo digo, quiero hacer, digamos, a ver, un trabajito de tipo cuasi experimental, ¿no? Con grupo control y experimental, yo puedo hacer. Y a partir de ese hecho yo puedo escribir un artículo científico, ¿verdad? Y ahora, aquí por ejemplo, aquí entra el tratamiento estadístico porque es de tipo cuantitativo. Tendría que comparar, por ejemplo, a uno, ¿cómo tengo que determinar la validez del instrumento? La confiabilidad, ¿cómo tengo que aplicar? ¿No es cierto? Y a partir de esos datos, ¿qué tipo digamos, de paquete estadístico, software puedo aplicar? ¿No es cierto? Para que pueda facilitarme, digamos, el trabajo. De esa manera creo que puede ser más objetivo, más didáctico. Nuestra clase podemos enriquecer mejor. Estoy hablando de una investigación cuasi experimental. Ahora, ¿qué tal si yo trabajo, digamos, con una investigación de tipo experimental? Porque aquí veo, digamos, hay médicos, hay abogados, antropólogos, todo un conglomerado de profesionales. Entonces, yo creo que tal vez puede ser más beneficioso el tratamiento, ¿no? Si es experimental, por ejemplo, a ver, ¿cómo voy a determinar la validez del instrumento? ¿En qué medida? ¿Cuándo voy a hacer la comparación de las medias? ¿Qué tipo de fórmula voy a aplicar? Y aparte de eso, ¿cómo voy a procesar? Usted ha hablado, por ejemplo, de cómo codificar la correlación existente, cómo puedo determinar. Y así de esa manera, doctora, hasta llegar a la gráfica, una vez llegada a las gráficas, puedo interpretar. Y a partir de esa interpretación, doctora, yo puedo deducir y escribir, digamos, alguna fundamentación o algunos conceptos que me va a servir para mi artículo, doctora. Interesante, estoy muy interesado en esto. Me encanta a mí los números de la estadística. Es por esa razón de que tengo entendido de que usted tiene experiencia en artículos científicos. Tengo entendido de que debe tener usted mucha experiencia en la parte de estadística, ¿verdad? Entonces yo quisiera pedirle, doctora, que con un ejemplo podemos clarificar así de manera específica. Esta es una investigación cuasi experimental, así se hace el tratamiento estadístico, hasta llegar al concepto. Muchas gracias, doctora. No, muchas gracias a usted. Evidentemente, Doctora, el tiempo es un factor a veces en contra, ¿no? Yo les voy a mandar una página, ¿sí? Donde les voy a, van a poder ver toda la correlación de un ejemplo, ¿no? Pero hay que entender que todo este encadenamiento parte del problema de la fundamentación, parte del tipo de objetivo que se está trabajando. Y un ejemplo es eso, ¿no? Un ejemplo. Intuitiva e indirectamente va a tener que hacer todo, por cualquiera de los métodos que hemos visto, todo el análisis en función de su ejemplo, en función de su problemática, de sus variables. Entonces, si bien el ejemplo les va a dar una idea global, pero que sigan ese ejemplo para su propio trabajo los va a llevar a un error, ¿no es cierto? Porque evidentemente ese ejemplo no va a tener las mismas variables, los mismos elementos, el mismo objeto de análisis, el mismo objetivo comparativo que se puede tener, ¿no? Entonces es muy importante considerar eso también. Pero les voy a hacer llegar la página de ejemplos, no hay ningún problema. doctora, ¿Había alguien más, perdón? doctora, Sí, ¿cómo está? buenas noches. ¿Me puede escuchar, verdad? Ronald, lo escuchamos. Muchas gracias. También buenas noches a todos los que están en esta sala. Primero, pedirlo, ¿no? Estamos enviando varios de los colegas ahí para que nos pueda añadir a ese grupo de WhatsApp. Hay algunos que no estábamos ahí y volver a enviar esas funciones y métodos univariantes y todo lo que ya envió hace rato ya. Segundo, esta parte de lo que viene a ser el aprendizaje de una redacción de un artículo científico, la verdad que todos aprendemos de diferente manera, ¿no? Y para ello, tal vez muchos o algunos puede aprender viendo,
Ya hay redacciones, ¿no? De artículos científicos seguramente han publicado en la universidad anteriores, porque entiendo que no es la primera versión ese doctorado que estamos llevando a cabo, que no es la primera versión. Tal vez nos podría proveer, claro, ya debe ser protegido y va a ser difícil de plagiarlo, de copiarlo, no sé. Pero viendo esos trabajos, se pueda guiar, nos podamos guiarnos y así tal vez hay algunos errores, ¿no? Seguramente debe haber en las conclusiones, recomendaciones de no cometer los errores y tomarlo en cuenta. Y se puede aprender de la mejor manera. Es muy importante los datos para analizar también, ¿no? Entonces, de esa forma pediría, doctora, que nos pueda enviar, claro, en el grupo para poderlo, echarle un vistazo, ¿no? De esos artículos científicos. Por favor, licenciada, primero nos Ah, podría incluir y segundo nos ya, podría enviar, por favor, le- trabajos, ¿no? De les voy a diferentes. pedir, les voy a pedir que las personas que no estén incluidas escriban en el chat o directamente al doctor Callata. Él es el coordinador, el que el que es el que maneja tanto el chat como todo lo que es el Zoom. Es por eso que yo grabo directamente en la nube y él es el que tiene la facilidad de bajar porque es parte de su herramienta, o sea, con su inscripción. Entonces, les solicitaría quizá que una persona pueda hacer una lista y pedirle al doctor que los incluya y yo voy a volver a mandar en cuanto el doctor me diga, ya he incluido a todos los que están, yo voy a volver a mandar todos los documentos, no hay problema. En función de lo que son guías, evidentemente, si usted ve, si usted coloca simplemente, ¿no? Guías de recolección, de guías para generar artículos científicos, le va a salir más de 22,000, o sea, una gran cantidad, ¿no? Muchas universidades, centros de estudio, centros de investigación han generado sus propias guías, ¿no? Lo que se les ha querido dar en este curso es, como ustedes han visto, el esqueleto general, ¿no? Que los que han hecho la revisión de lo que son las diferentes revistas han visto que el esqueleto que hemos visto está en todas, ¿sí? No hay un cambio significativo del mismo, ¿no? Y entonces, eso más la parte estadística que es muy amplia, ¿no? Por eso está resumida en cuadros, porque el hacer la correlación, a ver, yo tengo una variable ordinal que tengo que correlacionar con mi objetivo, con mi objeto estadístico, que tengo que relacionar con la teoría, que tengo que hacer todo el encadenamiento que acabamos de ver para definir cómo lo voy a analizar. Eso nos llevaría mucho más tiempo, ¿no? Mucho más tiempo. Pero el objetivo es alentarlos, ¿no? A que vean que si bien es un proceso que tiene varias normas, reglas y elementos, el proceso en sí tiene dos bases fundamentales. Uno, que usted sepa de la temática y eso es leer. Vuelvo a repetir, el que no lee no escribe. Eso es un hecho ya definido, ¿sí? Irrefutable. Si no lee, no escribe. Entonces, esa recolección teórica de lectura, de análisis, porque además, igual que en la parte metodológica, si usted lee artículos científicos y todos han analizado la misma problemática con una base descriptiva, ¿qué le están diciendo? Que el camino es la descriptiva. Usted no va a ir a trabajar la parte inferencial o análisis de medias o hacer una modelación. ¿Sí? De forma inicial le están diciendo que ese es el camino. Todos los investigadores le están marcando ese camino. Entonces, usted va a tener o asimila ese mismo camino. Ese es el objetivo, ¿no? También de la lectura, al igual que en la parte metodológica, el marco teórico, esa revisión profunda de la teoría, le ayuda a evitar errores, a irse por caminos o tomar opciones que no debería tomar, ¿no? Ahora, hay otros elementos estadísticos que ya son propios de la estadística. Por ejemplo, yo tengo un grupo de datos y tengo que analizar primero su nivel de heterogeneidad. Si los datos son muy dispersos, son muy heterogéneos, los tengo que representar con la mediana. ¿Por qué? Porque la mediana no se ve, es un estadístico que no se ve alterado por datos extremos. No lo voy a representar con la media, porque la media se altera como estadístico con datos extremos. Ah,
ese análisis ya es propio de la estadística, ¿no? Si no tengo ese análisis fundamental y básico, pues primero me va a tocar ir a repasar la parte estadística, ¿no? Entonces son varios elementos que hay que ver en uno, ¿sí? No se le pide que tenga un dominio estadístico, pero que tenga las bases, como en el ejemplo que les acabo de dar, sí. Saber cuándo utilizar media, mediano, moda, de tendencias centrales es básico, ¿no? En datos heterogéneos, en datos homogéneos, en datos continuos, que pueda haber múltiples modas, para qué me va a servir en la interpretación, si es bimodal, multimodal, etcétera. Y elegir qué estadísticos voy a trabajar, ¿no? Eso es muy importante. A ver, ¿quién más? ¿Los escuchamos? Doctora, Lo escuchamos. buenas tardes y buenas tardes a todos los compañeros. Primero una consulta y haré las preguntas completas para después recibir la respuesta. Un artículo científico incorporando esto que usted acaba de explicar, ¿cuánto le llevaría a usted realizar? Primera pregunta. Segunda pregunta, pensemos en una temática intermedia, ni básica ni para poder tener un criterio. La segunda pregunta, ¿usted está de acuerdo que dentro de un proceso como este, o como un doctorado, un artículo científico esté incluido como tarea? Tercero, cuando ha hablado de los estadísticos, en un país como el nuestro, en que lastimosamente no se tiene data, ¿cómo resolvemos este problema en las investigaciones de artículos científicos como el que quisiéramos hacer para este caso? Nada más, doctora, y gracias. Muy bien. A ver, primero, le voy a dar dos ejemplos y así me va a comprender. Yo acabo de presentar, por ejemplo, un artículo científico para la revista de posgrado de la OMSA que nos han solicitado. Yo ya tenía una investigación realizada, concluida. Y entonces he estado de 4 a 5 días armando el artículo, pero es que ya tenía todo. Ya tenía una investigación concluida, con resultados, con análisis, con todo este proceso que les he mencionado, y de ahí he podido desgajar el artículo científico. Entonces, he trabajado 4 o 5 días, ¿no? Arduamente, viendo las correlaciones, conectores y todo lo demás. Pero es que ya tenía un trabajo, y de ahí lo he desgajado. Pero cuando he tenido que trabajar yo también estoy estudiando en otro nivel y nos han pedido un artículo, nos han dado un plazo de 5 meses y sí me ha llevado de los 5 meses, porque nos han dado una temática, o sea, temática selección, de la cual yo no tenía la capacidad teórica de manejo de la misma. Y he tenido que empezar a leer, o sea, hacer este proceso que acabo de decirles, empezar a leer, a determinar a ver qué artículo me sirve, qué artículo no, cuál puedo trabajar, ahora cómo voy a analizar los datos, o sea, y me ha llevado ese tiempo, ¿no? Entonces, si ve los extremos de tiempo, tienen una característica. En uno yo ya tenía los datos, ¿sí? Ya tenía la información, y he podido desgajar, ¿sí? Pero en el otro he empezado así, de cero completamente, y sí me ha llevado esos 4 o 5 meses. Le diré que un día trabajaba 2 horas, otro día 1 hora, o sea, diferentes tiempos, ¿no? A veces todo un domingo, pero para cumplir también con las normas de forma que nos han pedido. Entonces, puede variar. Eso va a depender, como le digo, yo he empezado de cero, así, cero. No es mi área específica, pero he empezado así, ¿no es cierto? Ahora, mire, a nivel internacional, todas las maestrías y doctorados le piden evidencia científica.
No, le piden resultados científicos y la única forma son los artículos científicos, ¿no? A ver, no sé si alguien más. Les voy a pedir, nos vamos a dar 5 minutitos, ¿sí? Y enseguida continuamos. Por favor. Muy bien, muchas gracias por la paciencia. A ver, no, lo que le mencionaba al último, ¿no? Hasta donde lo poco que conozco, no conozco mucho, pero primero a nivel nacional, todos los posgrados a nivel doctoral, no a nivel de maestría, a nivel nacional, le piden esa parte de evidencia, ¿no? Que se va desgajando de lo que es su tesis doctoral, ¿no? A nivel internacional, yo he visto incluso a nivel de maestría, e incluso, ¿no? Por ejemplo, en todo lo que es el CONACYT de Argentina, los diplomados que hacen, ¿sí? La monografía final le pide que le edite al final en un artículo, ¿no? Para comunicación científica. Porque el pensamiento global, ¿cuál es? ¿Para qué usted va a hacer un trabajo de investigación? Que una monografía de cualquier tipo que sea es un trabajo de investigación, para no publicarlo. O sea, la lógica es que usted va a hacer una investigación que va a aportar conocimiento y que la tiene que publicar. O sea, no es el requisito para acumular papel y en un momento determinado venderlo, digamos, ¿no es cierto? Como aquí a veces, yo he visto la otra vez una triste biblioteca que se ha inundado y han votado un montón de tesis y de trabajos de hace muchos años, evidentemente, incluso algunas que ya tenían el CD, las han votado porque estaban mojadas, o sea, todo un desastre, ¿no? Las han votado como papel. Y de otra carrera X, que no sería ético mencionarla, igual, ¿qué están haciendo con todo esto? ¿Dónde lo van a trasladar? Lo estamos vendiendo, ya no tenemos campo, digamos. O sea, el objetivo de otras universidades no es eso, no es acumular papel, es realmente que eso se convierta en comunicación, que vaya a comunicación científica. Entonces, muchos, el CONACYT de Argentina y otros le piden eso. Es por eso que también, si ustedes se han dado cuenta, las revistas no le preguntan cuál es su grado académico, porque a la revista no le da importancia en el nivel científico a esas 3 letritas adelante, porque que sea postdoctor o doctor o magíster, no es una varita mágica que le ayuda a escribir artículos científicos y a la divulgación científica. No es eso. Entonces, hay muchos jóvenes que incluso en pregrado publican artículos científicos de sus investigaciones de ferias, los que han ganado ferias y los que quieran, ¿no? Para eso están los centros de investigación de centros de estudiantes, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces publican, hacen publicaciones científicas y a las revistas extranjeras no les interesa poner su grado académico, porque la idea es que todos pueden hacer investigación y pueden generar y plasmar esa investigación en un artículo científico. ¿Sí? No sé si alguien más quiere intervenir. Doctora, ¿le puedo
¿Cómo está? Lo escuchamos. Buenas noches. Acerca de las videograbaciones de las clases, por favor, doctora, para poder reforzar todo lo que los conocimientos que nos está impartiendo. Ya, el material ya les he enviado. Y yo le voy a hacer recuerdo al doctor Callata que por favor les envíe las grabaciones, porque como les había mencionado, yo no soy la administradora del Zoom y del WhatsApp, es el doctor. Entonces, los que no estén en el grupo directamente con el doctor, ¿no? O hagan una lista entre todos y envíenle la lista al doctor. Y también yo le voy a hacer recuerdo de que las grabaciones se las pueda enviar lo más pronto posible, no hay problema. Doctor, una consultita más. El doctor Callata ya al inicio de las actividades nos ha instruido a hacer 2 investigaciones, las cuales ya hemos finalizado en la presente gestión. Ahora, no sé si lo podríamos enviar todos los alumnos a su persona y que usted escoja unos 2 artículos y que nos haga un ejemplo. Por favor, doctor, no sé si se podría hacer eso en la siguiente clase, en la segunda clase. Y por favor, doctora, reiterarle si nos podía proporcionar su número de celular para pedir la información. Por favor, doctora, gracias. Ya. Bueno, hoy día está terminando el curso, ¿no? Son 4 clases. Hoy estamos terminando el curso, por eso les hablaba del tiempo, ¿no? He tratado de condensar los elementos globales y generales y los métodos para poder trabajar. 1. Y bueno, mi número lo voy a anotar en el chat. No hay ningún problema. A ver, permítanme un segundo. Aquí ya. Ok, ahí está. 737, 14, 13, 5. Sí, ahí está. Ahí les estoy enviando por el chat. 35, mi número de contacto, ¿sí? Para que puedan comunicarse, no hay problema. Si alguien quiere comunicarse en esta semana, especialmente en noviembre, les voy a pedir que lo puedan hacer de 10 a 11 de la noche, no hay ningún problema, ¿sí? Porque yo termino clase 10, entonces va a ser un poco complicado que si me llaman antes, me pueda comunicar con ustedes. 2, si pueden llamarme mucho mejor, porque tengo tantos grupos de WhatsApp, ¿sí? Que mayormente le doy preferencia al grupo que a los mensajes individuales. Los contesto, pero me tardo mucho en contestar, eso soy muy sincera. Es poco probable. Doctora, si puede pasar su número al chat del Zoom. Sí, acabo de pasarlo. En el chat del Zoom no lo tengo yo, por lo menos. Doctora, no, creo que está mal su máquina. No se Doctora, nota su número. si le podemos solicitarle, doctora, que nos puedes darle o nos puede dictarle su número, por favor. Es 737. Ya. 14, 13, 5. 737, 14, 13, 5. Gracias, doctora. No me respondió la pregunta Muchas sobre gracias, doctora. cómo trabajar en un país donde no hay data. No sé si Ok. Eso es contar algo que nosotros hemos trabajado. ¿Cómo hemos, no sé, ¿me escuchan? Sí, le voy a dar un ejemplo, ¿no? Yo primero le voy a dar el ejemplo para que me entienda. Mire, en un X posgrado, ¿sí? Hemos visto le hablo de cuántos, 7 años atrás, 7, 8 años atrás, que no teníamos gente que defienda las tesis. O sea, había 1 por año, 2 por año. Entonces, cuando nos hemos puesto a analizar, uno de los errores, de los problemas en el que usted me dice, no hay datos. O sea, no hay datos, y 2, la exigencia, el nivel que les estamos pidiendo no es para nuestra realidad. Porque como usted bien lo manifiesta, si tuviéramos datos a disposición, como lo dice la norma, y yo pueda acercarme a YPFB, pedirles datos y todo lo demás, y me entregan en un CD, es diferente.
le doy el ejemplo de IPFB porque tardan hasta 6 meses para darle un dato a un tesista y que pase por toda la revisión. 6 meses, imagínense. Y a veces no tenemos ese tiempo para posgrado, para maestría. Nos dan hasta 4 o 5 meses para que se termine la tesis en medicina. Nos dan de 4 a 5 meses, no hay más. Entonces, 6 meses. Wow, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hemos dicho? Uno, vamos a aceptar investigaciones que tengan el formato de una investigación seria, ¿no? Obviamente, pero pueden ser descriptivas, ¿sí? Descriptivas analíticas. Esas son el tipo de investigaciones que vamos a aceptar. Y dos, vamos a posgrado se ha ido moviendo y agilizando a la recolección de datos. Y hemos definido también que en un país donde no hay datos, la primera lógica es hacer los datos. ¿No es cierto? La primera lógica es hacer los datos. Entonces, estudios de línea transversal han empezado a generar y hemos aceptado, ¿no? Estudios de línea de base que los llamamos precisamente para generar datos, ¿no? Aunque no crea, hay hospitales que no tienen bases de datos. No tienen, los tienen ahí en las historias, están acumuladas, pero nadie ha hecho la base de datos. Entonces hemos tenido tesistas que han hecho esas bases de datos y los hemos aceptado, ¿sí? Hemos solucionado de esa manera. Ahora, el problema evidentemente viene desde una posición que asuma el posgrado, que asuma el tesista, la colaboración que tiene que buscar el posgrado con instituciones, con lugares, convenios, que eso es lo que se ha hecho para que esta falencia de que no hay datos no tenga una gran incidencia en las defensas, ¿no? Eso es lo que hemos hecho. Sí, gracias, doctora. Es muy complicado porque hay data que tiene que ser histórica y el volumen también de la data para que tenga validez estadística. Entonces, creo que sus criterios, los que acaba de mencionar, deberían ser incorporados en el tipo de artículo científico que tendría que motivarse a escribir, porque muchas veces ciertos requisitos que no se pueden allanar, pues desaniman, ¿no? Se lo digo sinceramente. Gracias, doctor. No, sí, a veces uno quiere hacer un artículo que tenga una cierta profundidad, que quiere ir más allá de un análisis descriptivo y se choca con estos problemas, ¿no? Por ejemplo, cómo también nosotros hemos solucionado eso y que es válido que lo hacen en muchas universidades. Hemos dado un solo tema a 20 tesistas. Un solo tema. Todos tenían el mismo tema. Hemos elaborado entre todos un instrumento sólido de recolección de datos y hemos elaborado diferentes objetivos, ¿no? Y cada tesista ha trabajado una determinada cantidad de variables con un objetivo. Y de esa manera, por ejemplo, hemos hecho todo lo que es el sistema de prevalencia de obesidad, diabetes y presión de toda una comunidad. Y hemos obtenido datos reales que ni el centro de salud, ni el CEDES, ¿no? ni la comunidad poco más no existía, ¿no? Obviamente estoy siendo un poco exagerada, pero es que era así. Queríamos datos de la comunidad y no tenemos. ¿Cuántos son? No sabemos. ¿Cuántos están enfermos? El centro de salud, de hecho no tenía ni algodón, imagínense, pero iba a tener datos estadísticos, ¿no es cierto? ¿Dónde están las historias que han atendido hasta ahora? Comida de los chivos, ¿no es cierto? O sea, un desastre, pero se ha tomado la decisión, como le digo, a veces son decisiones también de posgrado, ¿no? La decisión de tener un solo tema de investigación, grande, evidentemente, con objetivos, con una gran cantidad, se trabajó como 60 variables, un poco más,
una encuesta de 15 páginas más o menos, pero todos estos tesistas han ido a la comunidad, han ido a recolectar los datos y a cada uno se le ha dado elementos de análisis desde diferentes puntos, ¿no? Sociales, de salud, o sea, diferentes. Esa ha sido una forma de relevar datos, pero esto no es decisión del estudiante, esto ha sido una decisión desde posgrado, ¿sí? Para que todos los especialistas puedan trabajar en una temática y consigan datos, porque si no hubieran hecho eso, si no se hubiera trabajado de esa forma, hasta ahora no se hubieran graduado. Porque pedir ese tipo de datos en otras instancias, como le digo, es esperar y hacer toda una romería cada día para que nos den los datos, que por ley tendrían que darnos, pero no lo dan, ¿no? O no existen, como usted dice, directamente. Pero eso son muchas decisiones, ¿no? Muchas decisiones. Es un problema. En Bolivia no hay línea de base de datos de muchas cosas. Ni los datos de violencia están completos, imagínense. Entonces, por eso es que las políticas no resultan, ¿no es cierto? Entonces es un problema. Es un problema. Tiene mucha razón en ese sentido, ¿no? No sé si alguien más quiere comentar algo, acotar algo. Doctora, buenas noches. ¿Cómo está? Lo escuchamos. Si me permite, con respecto a esa falta de datos, evidentemente, ¿no? En toda Bolivia existe bastante esa carencia y creo que, como decía el compañero por ahí, creo que los programas en las universidades tienen que estar destinados justamente a fortalecer esta carencia de datos, ya sea que estos datos puedan ser creados de manera sintética, vamos a decir, o que puedan ser ya levantados como parte de los trabajos de investigación. Y esto va a ayudar porque muchas veces sabemos las carencias que tienen las instituciones a nivel nacional, que si bien tendrían que tener estos datos, no necesariamente los realizan con efectividad. En ese sentido es que mucha de esa información se pierde en el transcurso inclusive del cambio de las autoridades y del personal, y esto hace que se pueda perder gran parte de la información histórica que se debería tener en todos los ámbitos de la vida social, económica, financiera, etcétera, de Bolivia. Y creo que como le decía, es importante que en el marco de los trabajos de investigación se pueda ir haciendo ya sea este levantamiento de información o preparando información que pueda servir para otros trabajos de investigación. Sí, tiene razón, pero ¿sabe qué? Hay algo que yo he detectado que es muy difícil a veces en posgrado. Yo le voy a dar el ejemplo de un posgrado X, donde el nivel de exigencia es encontrar el gen de, ¿no? O sea, el pobre tesista no tiene ni el acceso a laboratorios con tipificadores genéticos, PCRs y otros elementos más, y les exigen en estas maestrías que realmente tengan un nivel alto. Dentro de una lógica y en otra circunstancia, en otro país, yo le acepto que le exijan. El tesista, como les decía, le están pagando por la tesis, está de dedicación exclusiva, la universidad le brinda laboratorios, materiales, todo. O sea, en esas circunstancias, yo entiendo que la universidad le exija el producto de lo que le está pidiendo, porque además está coadyuvando con material, con elementos, dedicación exclusiva y le están pagando al tesista, ¿no? Entonces, ahí sí es válido. Pero en nuestra realidad, realmente es una incoherencia que se le pida y se le exija un nivel tan alto a un tesista por muchas circunstancias, ¿no? Por muchas circunstancias lógicas también, que es de nuestra propia realidad. Entonces, en esta X universidad, mire, hasta donde yo sé, por ejemplo, este año se ha graduado una persona que ha conseguido los recursos económicos para pagar todos los PCRs que le pedían, ¿no? De hacer en INLASA. Mucho dinero, pero ha egresado,
¿no? Y con una baja nota porque no tenía otros análisis más, digamos. Y yo he estado presente en esa defensa. El problema de esa lógica de que nuestra universidad va a generar tesis que realmente son y salen y son wow, ese pensamiento de que una tesis descriptiva de línea de base no tiene el mismo valor científico de una tesis experimental donde yo encuentre el nuevo gen de la diabetes en la altura, por ejemplo. Eso ya hay que empezar a sacarnos de la cabeza, pero lastimosamente muchos posgrados todavía no lo hacen. Entonces, ese también es una interferencia, ¿no? Para que el tesista logre egresar, ¿sí? Logre culminar. Y en los artículos científicos igual, ¿sí? Y muchos dicen un artículo teórico de revisión no tiene valor, tiene que tener la parte estadística, y no es así. Si ustedes han revisado revistas indexadas de impacto, hay todo tipo de artículos teóricos, descriptivos, de relación, de todo, y están en esas revistas. Entonces, si yo veo que mi problemática no tiene una temática base, empiece haciendo un análisis descriptivo, teórico de la problemática. No busque hacer un trabajo experimental, porque como usted dice, esos elementos también nos llevan a un nivel de frustración, y es cierto, no encuentro datos, no me quieren dar, tengo que pedir permisos, tengo que caminar como si estuviera yendo de romería a Roma, ¿no? En cada esquina pidiendo favores, en cada piso. Es un problema. Entonces, trabaje un artículo descriptivo teórico, haga un metaanálisis de artículos con criterios de selección, no haga la parte experimental y envíe su artículo que tiene la misma validez que otros artículos en investigación, ¿no? Especialmente si es que hay la posibilidad de que el posgrado que le está pidiendo sus artículos sea tan cerrado, ¿no es cierto? Pero impulsarlos a que escriban. Hay que intentar, hay que trabajar. Todos soñamos con tener artículos en revistas de impacto, pero hemos visto la otra medalla también, ¿no es cierto? La otra cara de cómo se manejan muchas de estas revistas. Entonces, si yo no tengo dinero para pagar la suscripción de un año mínimo que me piden, pues no publico, buscaré otra revista, ¿no? Pero el objetivo de estos 4 días es impulsarlos, coadyuvarlos, siempre se aprende algo nuevo, y espero que les haya servido, ¿no? Estos elementos que hemos visto. Bueno, entonces, ya a pocos minutos, cumplir las 2 horas, yo me despido, siempre en disponibilidad de colaborar con lo que se puede, en los tiempos que se puedan. Se pueden comunicar conmigo de 10 de la noche adelante, no hay ningún problema. Si en la medida en la que pueda, puedo colaborar, no hay ningún problema en sus trabajos, en sus revisiones. La colaboración está ahí, porque el objetivo es que haya cada vez más gente con los grados distintos para tener producción científica. Ese es el objetivo, ¿no? Porque como les digo, al final uno no se mide por las 3 letritas adelante, se va midiendo por la producción científica que tenga. Entonces, inténtenlo, háganlo, adelante. Y alguien que quiera publicar, quizá alguna vez podemos tomar un café entre 3, 4, 5 y revisar, charlar. Es muy bueno presentar nuestro artículo a otras personas de otras áreas. Lo logran entender, perfecto, ya estoy en el 50%, ¿no? Si alguien de otra área entiende mi artículo, muy bien, ¿no? Entonces, trabajen en equipo, es muy importante para hacer la discusión de sus artículos y de sus trabajos, ¿sí? No sé si alguien más ya para finalizar quiere comentar algo más. Doctora, buenas noches. Los artículos que tenemos que escribir como para finalizar el curso, ¿hasta cuándo tenemos plazo para entregar? Gracias, doctora. Déjenme, por favor, consultar con el doctor Callata de ese último requisito, y
le voy a pedir a él que les comunique mediante el grupo de WhatsApp, por favor. Sí, déjenme verificar, confirmar, hablar con él. No tengo el dato, pero lo voy a hablar y comentar con el doctor para que cualquier comunicación se les dé mediante el grupo, por favor. Doctora, un favorcito. No sé Diga. si se podría hacer el ejemplo, los ejemplos, y posteriores de ese tiempo ya nos diga usted en cuánto tiempo entreguemos ya los artículos. Pero a partir de los ejemplos, por favor, doctora, eso le quería rogar. Gracias. Sí, les había mencionado que les voy a mandar una página donde hay ejemplos, ¿no? Con elementos que quizá a algunos les va a servir más que a otros si están en función de la metodología y de las variables del ejemplo, ¿no? Pero sí, a veces un ejemplo es didáctico, que no sea específico del área o de los elementos, de ahí no hay ningún problema. Por lo demás, como les digo, yo voy a pedirle al doctor Gallata tanto las grabaciones y otros elementos más para que les pueda comunicar directamente, ¿no? Para que les comunique directamente y ustedes tengan fechas, tiempos, plazos. ¿Bien? Ok, muy bien. Entonces, sí, también me escriben que sí ha llegado al WhatsApp todo lo que les he enviado, ¿no? Otra vez, mencionarles siempre las gracias, ¿no? Por haber compartido estos 4 días, que sé que no son de profundidad, que no hemos revisado cada uno de las herramientas, que no hemos hecho ejemplos de todos los tipos de diseños que hay, pero vamos a ir profundizando poco a poco. Los ejemplos también que les voy a enviar les va a ser. Entonces, muchas gracias por su participación y bueno, siempre esperando y dispuesta a poder ayudarlos, colaborarlos en lo que se pueda. Ese es el objetivo de trabajar en equipo. Gracias, doctora, por su No nos predisposición. ayudamos. Gracias, doctora, muy amable, hasta luego. Muy bien, Gracias, doctora. gracias. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias, hasta luego, colegas. Buenas noches, doctora. Muchas gracias.